En aquel caso en Cuautitlán, Estado de México, de aquellos padres de familia que fueron a golpear a una maestra en primaria, si no mal recuerdo, que entra la madre, desgreña a la maestra y después el papá la mete hacia las oficinas o lo que se puede pensar como bueno, cierta parte del colegio, de estas escuelas privadas que en realidad son de alguna forma casas que habilitan como escuelas. El padre del chiquillo, del alumno, termina encañonando a punto de pistola a la profesora, en este caso que les contaba en la sesión pasada de este seminario de psicofilosofía callejera que hoy cumple su tercera sesión, si mal no recuerdo. En aquel caso, la maestra, obviamente muy asustada, interpone una denuncia, pero en general, si revisamos y si recordamos bien, no hubo de parte de la sociedad un apoyo hacia la maestra. Eh, Como les había contado en la sesión pasada, lo que argumentaban los trogloditas padres de este muchachillo era que su hijo había llegado con un rasguño, no más, simplemente un rasguño. El sujeto, el padre, encañona a la maestra y le hace, y de rodillas, le hace que le pida perdón al niño, ¿no? Aunque, ¿perdón de qué, no? No hubo absolutamente ninguna movilización social de apoyo a la profesora. No hubo nada. Hubo por ahí, de hecho, el eco en medios de comunicación, evidentemente el caso se llega a viralizar a través de las imágenes, pero en realidad no provoca gran cosa en la sociedad. No hay marchas de los maestros, de sus propios colegas, no hay marchas, no hay protestas por parte de las autoridades de la SEP. Hay que recordar una cosa, independientemente de que una institución educativa sea privada o pública, grande, pequeña, muy importante, poco importante, todas están en ese nivel, todas están adscritas a la Secretaría de Educación Pública, a la SEP. Estamos hablando del caso mexicano. Entonces la SEP es una instancia, autoridad en este tipo de conflictos. No hay por parte ni de las autoridades ni de los sindicatos. Entendemos que los sindicatos, los profesores de las instituciones privadas no están afiliadas, no están adscritas a los sobre todo hablo de sus trabajadores, de su personal docente, no pertenecen, no están afiliados a los sindicatos. Pero aquí el asunto es que este caso de agresiones de padres de familia y de alumnos no es a profesores no es un asunto aislado. No hubo marchas, no hubo protestas, no hubo indignación en general. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? O sea, el país se voltea de cabeza, medios de comunicación, padres de familia, sociedad, etcétera. Colectivos, ¿no? Ya saben que tenemos un colectivo para todo, o muchos colectivos que son los guardianes de nuestra seguridad, de nuestro bienestar, etcétera. No lo hacen gratis, por cierto, no los crean tan buenas personas. El caso es que no es un asunto aislado. Yo he podido investigar y ustedes lo pueden googlear tranquilamente y verán que esos casos son mucho más habituales. No es, hay desde estos casos en donde a los profesores se les acusa de algo, pero hemos pasado a un sistema en donde solo te necesitan acusar de algo para que seas culpable. Pero recuerden una cosa, en un verdadero Estado de Derecho, y eso viene desde los romanos, hay que ir a la escuela para enterarse un poco de cómo está la vida. En un Estado de Derecho, nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario. En todo proceso, en todo litigio, en toda acusación, eh, partes de la presunción de inocencia. Que algunos profesores
podrán ser demandados, acusados de una u otra cosa, es algo que yo no puedo negar, que no podemos negar. Pero darlos por culpables sin el debido proceso, simplemente por una acusación, ese es un acto de barbarie. Y más acto de barbarie es, por supuesto, cuando el acusador se erige como juez. Ese es un acto esa es una expresión de animalidad, ¿no? O sea, de bestialidad. Cuando estos muchachitos, por ejemplo, que los hemos visto en la educación en media superior, bachillerato, CCHs, prepas, creen que pueden tener la facultad como para irse a hacer justicia por algo que ellos mismos están acusando, que muchas veces no queda claro. Porque no falta el que se hizo el indignado porque el profesor quizá no le dio la palabra o porque el profesor lo reprendió por algo. Ojo con una cosa, no estamos yendo otra vez al regreso a la era de las cavernas, en la cual el profesor pensaba que podía golpear o agredir abiertamente a un alumno. No estamos de vuelta al siglo XIX o principios del siglo XX. Pero el problema es que de todos modos no hemos salido de las cavernas, porque pasamos de profesores autoritarios, violentos, tiranos, a simplemente la tiranía cambió de manos. Y ahora pasamos a alumnos, a muchachillos mocosos, engreídos, que ahora hacen ejercicio de esa tiranía y de esa brutalidad. Como quiera que sea, no alcanzamos a salir de las cavernas. Entonces, en estos casos que además abundan, alguna turba de estas de bestias que tienen un número de cuenta en el caso de las instituciones universitarias de la UNAM, han ido a agredir, a golpear, a humillar en público, ¿no? Insisto, ¿no? Sin ningún tipo de juicio. Es que tendríamos que comprender de entrada que cualquier Estado de Derecho implica un proceso legal, por supuesto, que tú no puedes irte a tomar, a hacer justicia por tu propia mano y menos llevar a tus amigos para que te hagan justicia por su propia mano. Aunque tú creas que tú tienes el derecho porque te has victimizado por enésima ocasión en tu vida y sales en busca de justicia y de un mundo mejor, en realidad lo que están haciendo es lo que vemos muy habitualmente, ¿no? Regar odio por el mundo, regar su propia frustración y creer además que con eso pueden hacer un mundo mejor. Habrá casos, insisto, en donde los profesores puedan ser perseguidos por una u otra cosa, o acusados más bien, no utilicemos la palabra persecución. Pero hay muchísimos casos, y no me dejarán ustedes mentir, y los vemos en educación primaria, en educación secundaria, en bachillerato, donde hay profesores agredidos abiertamente por sus alumnos, por cualquier razón. Tenemos el caso de una profesora, ya una señora, una mujer, una señora, apuñalada por la espalda por un alumno. A mí me platicaron recién, porque estas cosas son cuestiones que tienes que investigar, no las ves en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen sus propios intereses y rinden pleitesía a esos intereses y a sus patrones, ¿no? O sea, los medios de comunicación no se mandan solos, los medios de comunicación tienen dueños y esos dueños tienen intereses. Entonces, me platicaban este caso, algo así como un CETIS, cosa parecida. Una mujer, o sea, no estamos hablando de un hombre, chequen un caso, mujer. O sea, las maestras, es más, en este momento, en esta sesión, estamos tocando casos de maestras. O sea, no el maestro acosador, no el maestro machista, heteropatriarcal, no, estamos hablando de mujeres. El problema es que cuando alguien se cree con derecho de aplicar la ley y la justicia por su propia mano, estamos en un mundo salvaje. Una mujer, una señora ya incluso de cierta edad, molida a patadas por sus alumnos.
Y entre esos alumnos podrías encontrar chicas. La mandaron al hospital y la dejaron en muletas. Eso ocurre. Esos casos ustedes los pueden googlear y los pueden ver en una y en otra. Casos, y ya esa es una cuestión no solo de México, o sea, podemos investigar casos en Latinoamérica, podemos ver casos en Europa, en Estados Unidos. Algunos profesores están incluso renunciando a la educación, porque es imposible. Dice Lipovetsky, estamos convirtiendo a nuestros hijos en algo así como un niño rey, como su majestad. Ese niño al que le atribuimos todas las maravillas y cualidades posibles, que simplemente por ser nuestros hijos son geniales y fantásticos. Nos dicen un tanto nosotros adoctrinados por una pedagogía del enaltecimiento a los niños, que de esa manera podremos ser buenos padres y que esa es la única manera posible, o la mejor manera posible más bien, de educar de buena manera a nuestros hijos. Que el amor, ¿no? El amor, hay que dar amor en todo momento. Aunque el niño nos esté pateando las espinillas, aunque el niño nos esté agarrando a patadas, tú le tienes que decir mi amor, mi amor. No, el amor se expresa a veces. Así como para todo hay un momento. Imagínense un caso. Imagínense, por ejemplo, que su novio o su novia todo el tiempo está expresándoles de esa forma incondicional su amor. El amor, hay momentos para expresarlo. Una persona que, así como hay que sospechar de alguien que no tiene capacidad para expresar su amor, que no tiene ninguna habilidad para mostrar ternura, para mostrar afecto, también hay que sospechar de aquella persona que son los menos, pues no pienso que en la relación de pareja sea algo tan habitual, pero sí lo estamos viendo en el asunto, en las relaciones de padres e hijos que todo el tiempo creemos, porque a lo mejor lo vimos en un video de TikTok o en un video de YouTube, que creemos que esa es la respuesta. La pedagogía, la psicopedagogía, esas cosas ni siquiera son ciencias, o sea, son simplemente ocurrencias de quienes propagan esas ideologías, que no son más que eso, son ocurrencias. Y entonces está el niño agarrando a patadas al papá o a la mamá y cree que la respuesta es mi amor, te amo, ¿no? Y entonces el niño le pega todavía, la patea con más fuerza. Eso por supuesto que es un despropósito. El amor al hijo se tiene que expresar, pero se tiene que expresar en momentos específicos, en momentos adecuados. Lo que sale desde, por ejemplo, desde las primarias, la educación, digamos, la educación básica, la educación elemental, es que llenando de amor y de elogios a los niños vamos a ser mejores seres humanos, mejores seres humanos y mejores estudiantes. Y eso no es más que una falacia, desde luego que les tenemos que mostrar nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro apoyo y nuestro reconocimiento. Pero el amor no se da de manera incondicional, en ningún sentido de la vida. No puede existir el amor incondicional entre seres humanos, o no debería. Sobre todo, el caso es, pongo un ejemplo, eh, cierto psicoanalista británico que tiene un libro que se llama La vida examinada. Cuenta él que llegaba a recoger a su hija pequeña, al colegio, y entonces veía que siempre la maestra les estaba dando demasiado reconocimiento a los alumnos. Ya saben, o sea, el niño puede hacer unos garabatos y resulta que la maestra, incluso los papás, les aplauden y les dicen lo genial, lo inteligentes que son, lo talentosos que son, ¿no? O sea, es decir, al niño solo le basta hacer un garabato para ser considerado Pablo Picasso. Eso eso no es una buena idea de educación. O sea, no es una buena estrategia de educación, no es una buena forma para fomentar una buena educación,
para estimular el aprendizaje y el desarrollo en los niños. Es decir, cuando hay un elogio, tiene que ser un elogio ganado, porque se lo merecen. No hay que abaratar los elogios. Porque entonces, ¿qué ocurre? Pues el niño ya sabe que haciendo cualquier cosa, incluso aunque no la haga, va a obtener un reconocimiento. Y entonces ya ni siquiera necesita esforzarse. Y en la cuestión del aprendizaje, en la cuestión educativa, en la cuestión académica, el esfuerzo es algo fundamental. Entonces, esa es la forma en la que estamos educando. De una forma muy... por otro lado, los papás viven un miedo terrible a perder, a no, ya ni siquiera a perder, a no tener el amor de sus hijos. Y entonces hacen lo que sea con tal de ganarse el amor de sus hijos. Los corrompen, los sobornan, los llenan de regalos, los llenan de cosas, tal, tal, tal. Esa es la idea que tienen ellos de educación, una idea bastante errada. Estamos criando, engendrando a ese niño, a ese pequeño adulto, dice igualmente Lipovetsky, no les estamos dando la oportunidad de ser niños normales, sino que estamos creando un pequeño adulto, un adultito con todas las cualidades habidas y por haber, estamos creando un rey o una reina. En realidad lo que estamos creando es un muchacho, un joven, un chamaco incontrolable. Vamos avanzando en esta reflexión que es muy importante para comprender este tema, que es más importante de lo que pudiéramos creer y que tiene sus secretos, ¿no? Sus detalles. Por eso ese es uno de los objetivos de este seminario, el poder pensar, pero pensar estructuradamente. Bueno, y entonces resulta que yo ya inventé, ya fabriqué, ya creé a ese niño fantástico, ese super niño al que, insisto, les atribuimos todas las cualidades y capacidades posibles. ¿Y qué pasa ahí? ¿Ahí queda todo bien? No, el gran problema es que un niño que no cuenta con educación, que no cuenta, perdón, con autoridad, que no hay una autoridad, la autoridad del profesor, la autoridad de los padres, es un niño ineducable. No hay posibilidad de educación en un entorno sin autoridad. Los profesores necesitan autoridad, pero una autoridad que no se cuestione todos los días, les comentaba en la sesión pasada, ¿qué está ocurriendo? El deporte nacional de los padres de familia es ir todos los días con la misma cantaleta, todos los días a la puerta de la escuela, porque además como ellos pagan la colegiatura, creen que todos los días los profesores los tienen que atender. O sea, como ellos son, en Estados Unidos hay este concepto, ¿no? Del padre helicóptero. Es este padre que está siempre como un asistente personal del niño para ver qué se le ofrece a su majestad. Entonces, todos los días van a reclamarles, todos los días van a increparlos, pero además de todo hay una cosa, es que ellos creen que están siendo buenos padres de esa manera. O sea, se les ha dicho hasta el cansancio, es que hay que estar pendiente de la educación de tus hijos. Y bueno, sí, pues, ¿no? Pero con cierta mesura, pues, no puedes estar ahí todos los días molestando al papá, al profesor. Pero además eso se transforma en en un acoso constante, en una agresión cotidiana a los profesores, todos los días. Ah, porque además de todo, hay grupos de WhatsApp. Y les dicen, ya saben, bueno, para mañana su huerco, su crío, su hijo, tiene que traer una cartulina blanca, un pliego de cartulina blanca. Y entonces está ahí la mamá a las 5 de la tarde, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a la hora que preguntando que si la cartulina que tiene que llevar mañana es blanca. Así. Y eso es todos los días.
Y si por ahí el profesor no atiende, entonces ya estamos hablando de que es irresponsable, de que no es empático. Hay palabrillas aquí en esta sociedad que se utilizan hasta el hartazgo, ¿no? La famosa empatía, todos los días, todo. Tenemos como un léxico, un repertorio de unas 5 palabras, no creo que sean más, tal vez 6, 7, que usamos todo el tiempo y que con eso explicamos todo lo que ocurre en este mundo. Se utiliza la palabra empatía para todo, se usa para todo como el bicarbonato. La palabra límites, el concepto de límites para todo. La clave de la humanidad es poner límites, ¿no? Como si poner límites fuera tan fácil, ¿no? Como bardear un terreno, otra cosa. Entonces todo el tiempo usamos la palabra límites, todo el mundo usamos la palabra empatía, todo el tiempo, incluso en la educación superior, muy superior, la palabra normalizar, la palabra romantizar, el concepto de constructo social. Son por ahí 5, 6, 7. Con eso, ese es nuestro, hoy la que se utiliza para todo, ¿no? La de las narrativas, ¿no? Esa es la palabra dominguera de moda, las narrativas. Bueno, y entonces, pues resulta que entonces la maestra, pobrecilla, ¿no? Que tiene que, o sea, ya fue a dar clases, por lo cual solo le pagan, disculpen aquí el ruido de los perros de los vecinos y también de los dueños de los perros, todos los días, es decir, a ti solo te pagan por un horario, te pagan a veces por horas clase, pero siempre tienes que estar disponible absolutamente a la hora que quieras. Es decir, o sea, antes de, durante las clases, en el recreo, después de la salida y después en el grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, es decir, no tienes propiamente un descanso, no tienes propiamente un derecho a tu propio tiempo, aunque no sé que no te lo pagan, aunque no te lo paguen. Y si no contestas o contestas, a lo mejor no le pones al mensaje una florecita, una carita feliz, un emoji, ¿no? Que muestre tu amor hacia los padres de los alumnos, tu empatía, tu tal. Y le tienes que decir hermosa, preciosa, linda. Si no, bueno, de la que se te arma. Pues ese es el pan de cada día de los profesores. No tienen autoridad eh, para educar a los niños. Y eso, ojo con una cosa, ¿no? Vamos avanzando aquí, vamos avanzando y verán que la cosa está muchísimo más tenebrosa de lo que pensamos. Mm, Además, no hay que olvidar una cosa. Supuestamente padres muy interesados en la educación de sus hijos, para que vean que todo esto es nada más que una mentira, ¿no? Una mentirota. Esos padres que todos los días, y no estoy mintiendo, pueden ir a la puerta de la escuela todos los días, vayan todos los días y miren, observen, y verán que todos los días esos padres se estacionan en doble fila. Porque no pueden estacionarse una calle más adelante, 2 calles más adelante, o no pueden ir por sus hijos a lo mejor caminando, no lo sé, en otro transporte. Siempre van a tener un buen pretexto para decir, es que esto, es que el otro, es que aquello, la prisa, esto, para estacionarse en doble fila. No les importa, pueden estar estacionados incluso en tercera, en triple fila, pueden estar estacionados. Eso es lo que le enseñan a sus hijos verdaderamente. Hacer, o sea, es decir, dónde está la empatía, dónde está la civilidad, dónde está el respeto. Van, se estacionan en doble, eso es lo que les enseñan a sus hijos y eso es lo que van a aprender sus hijos. Finalmente, esa es la verdadera educación, educación por supuesto, entre comillas, que están recibiendo sus hijos. Es decir, una prepotencia brutal, yo puedo estacionarme, yo tendré el pretexto perfecto, el argumento para estacionarme en doble o en triple fila, no importa, ¿no? Siempre soy yo, pues, yo soy su majestad, es la era narcisista en donde cualquiera puede hacer lo que quiera. Esa es la verdadera educación. Los padres quieren que sus hijos tengan una cultura muy desarrollada, muy florida,
¿no? Que se reconozcan el arte de Van Gogh y de, no sé, de Mozart, cuando ellos pues no pasan de los Tigres del Norte o no pasan de reggaetón hoy en día. En una cuestión cultural, que estamos hablando, por supuesto, sí, desde luego de un colapso cultural, se menciona que el reggaetón es cuestión de gustos. Sí, por supuesto, pero los gustos musicales dependen, están dados por una cultura musical. Y desde luego que si hoy vemos que una música, un género musical, está tan extendido, pues es desde luego síntoma de una atrofia cultural, es decir, de una formación musical bastante pobre. Entonces, esa es la verdadera educación que se le da a los niños. Pero, decíamos la sesión anterior. Bueno, y entonces, ¿para dónde va esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿En verdad nos importan los niños tanto como decimos? ¿O tanto como pensamos? Porque la vez pasada habíamos dicho, bueno, pues resulta que si el maestro no, porque no tiene autoridad sobre el niño, sobre el alumno, si el maestro no puede controlar al niño como es natural, no estamos hablando de todos los casos, por supuesto, hay sus excepciones. Estamos hablando de una tendencia, ¿no? Si ustedes quieren, de una parte de nuestra sociedad, no serán todos, eso desde luego. Pero esa tendencia, esa parte de la que sí estamos hablando, que sí, que sí se da por aludida en esto que estamos hablando en esta sesión, pues desde luego que implica un problema grande. Entonces, decir, bueno, yo no tengo autoridad sobre el estudiante, yo no tengo autoridad sobre el niño. Me puedo meter en una bronca, pueden venir no sé, a golpearme, los propios alumnos pueden golpearme, nadie va a hacer nada, nadie va a hacer una marcha, a la SEP no le importa, ¿no? Al gobierno menos, a la directora tampoco, porque además de acuerdo, hay una cosa. En todo este sistema tan cuestionable educativo que hemos creado, el alumno se convierte en un cliente de la institución educativa. Entonces, ninguna institución educativa va a defender al profesor. Ninguna institución educativa va a meter las manos por su cuerpo docente. Entonces, al cliente lo que pida. Vivimos en una sociedad tan inculta, tan pobremente, pues sí, de educación bastante pobre, bastante limitada, bastante cuestionable, que los padres piensan esto y lo han dicho muchas veces, que ellos pagan el sueldo de los profesores. Que eso se traduce en sus términos y en su idiosincrasia, se traduce en un por mí tragas, más o menos eso. No hay ningún padre, ninguno, que pague el sueldo de los maestros. Ninguno. No existe tal cosa. Los padres pagan una colegiatura por la educación de sus hijos. O sea, cuando alguien, los padres y los usuarios, los clientes de las universidades privadas, cuando tú pagas, tu maestro o estudiante, pagas tu colegiatura, estás pagando tu educación o la educación de tus hijos. El derecho a recibir una educación. El derecho a que lo reciban en la mañana y a que le reciba, pueda hacer uso de las instalaciones, pueda, ¿qué les digo? Pueda formar parte, pueda estar inscrito y pertenecer a la institución educativa. Nadie paga el sueldo, nadie paga una colegiatura, ni padres ni alumnos ya que están grandecitos, ya que son universitarios, nadie paga una colegiatura y dice, bueno, a ver, esto va para el profesor Francisco Ciprián, esto va para la maestra Lupita López y esto va para la doctora, profesora, maestra, Micaela González. No existe tal cosa. Cuando pagamos
nuestra colegiatura, la colegiatura de nuestros hijos, estamos pagando el derecho nuestro, si somos nosotros los alumnos, o el derecho de nuestros hijos a pertenecer a una institución educativa y recibir una educación de acuerdo a lo que te ofrece la propia institución. Porque nadie puede ofrecer algo que no está a sus... Es decir, esto es lo que tengo, este es mi cuerpo docente, estas son mis instalaciones, este es mi plan de estudios, este es mi plan de actividades, estos son mis programas, tal, tal, tal. Y yo estoy ubicado en tal lugar, ¿no? O sea, no esperes un intercambio de verano con el liceo francés en Bordeaux, Francia, ¿no? No, o sea, yo te cobro por esto, yo institución. Y yo, institución, voy a distribuir esos recursos para que esa institución funcione a cabalidad. Y eso implica bueno, desde tener un inmueble, un edificio en condiciones, hacer la parte de trámites con la SEP, tener, ¿qué les digo, no? Y tener un cuerpo docente, entre otras cosas. Lavar los baños, ¿no? Y tener personal capacitado para hacer todo ese tipo. O sea, eh, es la institución la que ha recabado esos recursos, la institución en tanto empresa, y que los usa para el funcionamiento de esa institución. No existe tal cosa. Los profesores no tragan, no tragamos de lo que pagan sus papitos, ¿no? O sea, yo jamás he recibido un solo peso, nunca, no hay ningún profesor que haya recibido un solo peso de ningún papito o de ningún alumnito. No existe nada. A mí nadie, ninguno, no. A mí me paga la institución por hacer mi trabajo, por cierto, ¿no? Porque a ningún profesor se le ha pagado por no hacer nada. No existe tal cosa. Y además un sueldo bastante, déjenme decirles bastante, pero ese ya es otra, bastante vergonzoso, ¿no? Te piden maestría, doctorado para pagarte 120 pesos la hora, ¿no? O sea, cosas así. Pero ese es desde luego otra cuestión. Entonces, ese concepto del por mí tragas es un acto barbárico, pues, ¿no? O sea, hoy aparentemente estamos hablando de educación, pero podríamos decir la barbarie en la educación. Bueno, y entonces, ya que el profesor, la profesora, que trata de hacerlo lo mejor dentro de sus posibilidades, no ve la forma de controlar al chamaco, entonces, ¿qué hace? No puede gritarle, no puede reprenderlo, no, no puede castigarlo, porque a lo mejor la demandan, ¿no? Por acoso, por bullying, por maltrato psicológico, cualquier cosa, ¿no? Que siempre va un juez, ¿no? Que estos jueces, ¿no? Intocables en este sistema, en este corruptísimo sistema judicial mexicano. Bueno, y entonces, ¿qué hace la profesora? ¿No? ¿Qué hace? Y lo contábamos la vez pasada. Bueno, pues lo que hace es, ¿sabes qué? Pues porque además a ese niño se le exige cierto rendimiento. Dice, califica Byung-Chul Han, un filósofo coreano nacionalizado alemán, califica esta sociedad como una sociedad del rendimiento. Todo el tiempo estamos midiendo, ¿no? Lo que tenemos que hacer, tenemos que dar eso. O sea, por ejemplo, cuando alguien va al gym, ¿no? Que pues, implicaría, bueno, pues voy al gym, voy a hacer ejercicio. No, significa ir a entrenar. Y siempre en ese entrenamiento tienes que dar el 100%. Siempre en la empresa tienes que dar el 100%. El gran problema es esto, que ya lo platicaba yo, me parece que en mi primer libro, que se llama Un mundo infeliz, en una irónica alusión al libro de Aldous Huxley, es que el 100% en la sociedad del rendimiento, el 100% de hoy no es el mismo el 100% del mes que entra, ni en el gimnasio, ni en las relaciones interpersonales, ni en la empresa, sobre todo en la empresa, y mucho menos en la sociedad de consumo. Es decir, yo me voy a conformar, vamos a suponer, hoy gasto en diversión, en tal cosa, yo gasto 3,000 pesos.
pero el mes que entra o el año que entra me tengo que exigir más porque para eso trabajo, para darme mis lujos. Entonces ya no me voy a conformar con mi celular, aquel que me compraba, aquel que tenía. No, ahora necesito un mejor celular y lo mismo una computadora y lo mismo un coche. Siempre tengo que mirar más arriba y más arriba y más arriba y más arriba. Así funciona. Y entonces cuando vamos al gimnasio, decir, bueno, pues ya hice mis 20 sentadillas de hoy, ¿no? Y amanezco adolorido. No, la próxima semana para subir de nivel. ¿Quieres subir de nivel? Eso es lo que dicen los trainers, ¿no? Eh, si quieres subir de nivel, tienes que cargar más peso, tienes que hacer más esto, más el otro. Lo vemos mucho, por ejemplo, en el deporte profesional. El deporte profesional se ha modificado mucho. ¿Por qué? Porque ahora los deportistas son físicamente, son mejor dotados. Los futbolistas, fútbol americano se ve muy claro. O sea, los de hoy son prácticamente unas bestias que si los comparas con los de los 70, lo ves muy claro en el béisbol. Los deportistas de hoy, bueno, pues ya todo le pego a la pelota y la mando a la calle, ¿no? Antes era un juego que te ofrecía muchos mayores opciones, mayores alternativas. Entonces, mis 20 sentadillas de esta semana no van a alcanzar para el mes que entra. O sea, el 100% de hoy no es igual al 100% de octubre y al 100% de noviembre. Siempre va hacia arriba, hacia arriba. Entonces, es una falacia eso, porque no me están pidiendo solo el 100%, sino me están pidiendo que ese 100% siempre vaya hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Lo que tú hacías hoy no va a ser lo que hagas dentro de un año o lo que hacías. Lo vemos muy claro en esto, en los recortes de personal. Hoy 5 personas hacen tal tarea, pero corren a 2 porque el dueño dice que hay crisis o que no esto. En realidad quiere comprarse otro yate, un peine de oro y qué sé yo. Y quiere subir en la lista de Forbes. Y entonces lo que antes hacían, y no, que alguien me desmienta si soy un mentiroso. Y entonces lo que antes hacían 5 personas, ahora las van a hacer solo 3. Y después 2, y después 1. El 100% de hoy en una sociedad de hiperconsumo, en una sociedad neoliberal, no va a ser el mismo que el 100% del mes que entra, y el que entra, y el que sigue, y el que le sigue. Y entonces esos niños que los estamos educando, entrenando para pertenecer como miembros distinguidos de nuestra sociedad de hiperconsumo, desde chiquitos los tenemos que hacer competitivos. Antes cuando jugamos fútbol, yo siempre jugué fútbol en la calle, así literalmente, en el arroyo, en la calle, ¿no? Y siempre jugamos sin presencia adulta. Pues, si van a estar tus papás, ¿qué chiste tiene? Se le quita la diversión. Y entonces hoy los padres, omnipresentes, están ahí creyendo que así son buenos padres. Y un juego que debería ser un juego callejero, visten al niño como Cristiano Ronaldo, con una excelente indumentaria, tienen batucada en la tribuna, lo graban y dicen que están orgullosos de ellos. Bueno, pero orgullosos ¿por qué? ¿No? En esta sociedad se han inventado muchas formas de orgullo absurdo, ¿no? O sea, yo me debo de sentir orgulloso porque es como si, vamos, no hablemos de mí, no hablemos de otras personas. Es como si un árbol se sintiera orgulloso por ser árbol. Pues es más o menos así, ¿no? Yo no creo que los árboles estén muy orgullosos ni que vayan a hacer marcha, ¿no? La marcha internacional del orgullo del árbol, ¿no? O sea, no debes demostrar orgullo por algo que pues eres inherentemente, ¿no? Sales, te juegas una cáscara en la calle, bueno, pues eso es lo más chido, lo más padre, ¿no? Y no se planten los padres por aquí. Porque hay una cosa, todo el padre dirá, bueno, es que es inseguro, ya saben, ese miedo, sí. Pero lo que no hemos hecho como sociedad y no nos importa como padres es crear un espacio seguro en donde no haya padres. Eso lo podríamos hacer, ¿no? Podríamos hacer un parque seguro en donde
pues no se aceptaran padres, pero al mismo tiempo estuviera completamente seguro. Eso se podría inventar, claro, pero eso no. Necesitamos, eh, necesitamos crear esos niños súper, súper dotados para nuestra sociedad de consumo. Excelentes consumidores, excelentes competidores, por eso es que no toleramos que desde chavitos saquen un 9 o un 8 o un 7. Bueno, entonces la maestra, que no tiene autoridad sobre ellos, ¿qué hace? Pues a, los manda al psicólogo, los manda tal, y el psicólogo dice, bueno, tal, 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 en su pseudociencia, dice, bueno, pues es que esto parece que es TDA, trastorno de déficit de atención, y simplemente los canaliza al psiquiatra. El psicólogo se lava las manos, él no es el que medica, pero es el que canaliza. Y el psiquiatra, en 10 casos de esos, va a medicar a los 10. Y no los va a medicar por cortos periodos de tiempo, los medican durante años. El niño se identifica con decir, bueno, yo hago esto y otro porque estoy mal de la cabeza. Y entonces lo que va a hacer es, se apega, se identifica con ese supuesto trastorno, que es en los hechos es una enfermedad, y entonces, bueno, lo perdemos para siempre, lo convertimos en un consumidor de medicamentos, en un drogadicto. Puede morir, por supuesto, en muchos casos, hay cantidad de casos de niños que mueren por ese consumo de medicamentos, como el Ritalin, el Aderol, medicamentos supuestamente para atender o para atacar una supuesta eh, anomalía en su comportamiento. Algo que está mal, que por supuesto la ciencia de verdad nunca ha comprobado y nunca va a comprobar porque eso no existe. Es una vil mentira lo que se llama de la industria farmacéutica, el Big Pharma. Entonces ya eso no nos va a gustar, ¿verdad? No le dimos autoridad al maestro, no lo puede educar. Pero además hay otra cosa, vamos avanzando y nos damos cuenta que nosotros mismos no tenemos autoridad sobre nuestros propios hijos. Que el niño puede se le han concedido derechos sin ton y son, o sea, desde primaria, los derechos de los niños y los derechos de los niños. Ellos pueden decidir absolutamente todo. Y nosotros estamos obligados incluso a dejar que ellos hagan todo lo que ellos quieran, absolutamente, incluso desde la ambigüedad. En Barcelona, por ejemplo, un adolescente puede decidir un cambio, una reasignación de género y no, vamos a suponer, a los 13 años, a los 14 años, y sus padres no pueden oponerse. O sea, es un delito oponerse a que si un niño, o sea, que un jovencito, un adolescente, decide cambiar su identidad, pero están cambiando esa identidad por ideología. Así como podemos producir nuevos consumidores de cierto refresco de cola, así como podemos producir consumidores de cierto teléfono, aparato celular, por ideología, por publicidad. Bueno, también estamos produciendo jóvenes que se identifican con tal o cual cosa genéricamente hablando por pura ideología. Así de plano. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que se ha inventado, lo que platicaba en sesiones pasadas, algo que por supuesto tampoco existe, ¿no? La disforia de género. Y entonces si yo no me siento bien con mi cuerpo, si no me siento chido, si no me siento con el flow suficiente, entonces creo que pues tengo disforia de género. Y entonces, bueno, pues entonces pues voy a cambiar y ya mañana no voy a ser Francisco, sino voy a ser Francisca. Fíjense lo irónico, es que no me siento bien con mi cuerpo, qué adolescente. Muéstrenme un adolescente que se sienta bien con su cuerpo. Bueno, ella no es adolescente, pero Ninel Conde, ni siquiera Ninel Conde
se siente a gusto con su cuerpo. Ya vieron la cantidad, era una mujer tan linda, ¿no? O sea, en todos los sentidos, bueno, en sentido físico, no, nunca la conocí, desafortunadamente, eh, pero se ha hecho una cantidad, se puso unos globos como pechos, se puso unos enormes labios, o sea, se parece más a Lin May que a Ninel Conde. O sea, eso quiere decir que ni ella, que sin lugar a dudas, pues podría considerarse, al menos físicamente, una mujer hermosa, ni ella estaba a gusto consigo misma. Acuérdense de tantísimos, ¿no? O sea, que podríamos ser el caso de Marilyn Monroe, de Miroslava, en el entorno del cine mexicano, cantidad de mujeres y de hombres, por supuesto, que uno piensa, bueno, pues son bellos, son hermosos, tienen fama, fortuna, etc. Hablábamos, por ejemplo, de toda esta epidemia de personas igualmente que ellos, acuérdense, les recuerdo una cosa, ¿no? Trato de darle rodeos a ciertas palabras para que no bloqueen los videos en YouTube, ¿no? O sea, ciertas personas que atentan contra su propia vida de una u otra manera. ¿Por qué? O sea, es decir, en la industria de las películas cachondas, ¿no? Es una completa pandemia. Y son jovencitos, o sea, es decir, no solo son mujeres, también son hombres. Y eso es una auténtica pandemia, ¿no? Eso no hace más falta más que buscarlo en YouTube, que es donde yo más lo he visto. Entonces, los padres no podrán oponerse a eso. El niño a los 12, por pura ideología, puede creer que está en el cuerpo equivocado. El problema es que la reasignación de género, que tiene una historia muy truculenta. Hay un centro en Londres, ahorita se me borró el nombre, pero es algo así. Incluso tiene un nombre lúgubre, ¿no? Así como el centro Tavistock, una cosa así, de reasignación de género que data de principios del siglo pasado, ¿no? Y entonces ahí prácticamente de una forma, pues bastante tirana, bastante obscura, Tavistock, Instituto Tavistock, dice Tavistock Institute of Human Relations, dice el instituto inglés acusado de lavar cerebros y manipular, déjenme ver, le estoy dando enter, y de manipular a las masas. Y uno, bueno, comenzó a ser financiado por la Fundación Rockefeller, por supuesto. La historia de los Rockefeller es tremenda, ¿no? Es una cosa. Y ese instituto, bueno, pues era el instituto de la manipulación, ¿no? Dice, creado en 1921 para estudiar los efectos traumáticos que les produjo a los soldados británicos participar en la Primera Guerra, ¿no? Pero no era lo único que hacían, ¿no? Entonces es una cosa horrorosa que existe. Ya no me queda claro porque todas esas cosas bastante obscuras, pues desde luego les hace falta luz, ¿no? Y ya no se sabe si existen o simplemente han mutado a otras formas, ¿no? A otros nombres y demás. Pero sí, ahí el que le interese es el centro Tavistock, es una cosa, ahí estoy viendo un libro del Instituto Tavistock en Essex, Inglaterra, ¿no? Dice, creado para controlar el destino de todo el planeta. Y bueno, así anuncian el libro, ¿no? El libro de Daniel Stulin, el Instituto Tavistock. Bueno, habrá cosas allí bastante interesantes. Y entonces la forma de reasignar ese género es mutilando a las personas, ¿no? Te cortan, por ejemplo, a las chicas, ¿no? Sus pechos y hacen como que les hacen órganos femeninos, perdón, masculinos a las chicas, femeninos. Es decir, yo voy a hacer algo, o sea, yo no me siento bien con mi cuerpo, pero voy a hacer algo que no sé lo que es, o sea, yo no sé lo que es ser mujer, nunca he sido mujer, no tengo la menor idea de lo que sea ser mujer. Porque ser mujer no es cosa nada más así como la Wendy, ¿no? Que me pongo implantes, me tiño el cabello y no, o sea, eso es una cuestión verdaderamente complicada. ¿Qué es ser mujer, no? Que además de todo estamos yendo ahí a otra discusión. Y es eso lo que quieren, ¿no? Un control
O sea, las farmacéuticas, los laboratorios están detrás de todo eso. La industria farmacéutica es una de las primeras 5 en el mundo. La industria farmacéutica no tiene empacho en inventar enfermedades. O sea, por ejemplo, a la industria farmacéutica es un gran negocio para ellos que haya diabéticos, porque venden insulina. Es un gran negocio que haya este cáncer, ¿no? Casos de cáncer. El cáncer de mama es un problema en Latinoamérica. En Latinoamérica se usa predominantemente un antitranspirante que tiene un producto químico con base en aluminio, basado en aluminio. Entonces, el problema del cáncer de mama no es un problema del todo el mundo, es un problema de lo que se conoce o lo que conocen ellos como países del tercer mundo, como países en desarrollo. ¿Saben cuánto ganan las farmacéuticas por vender quimioterapia? ¿Cuánto ganan por vender insulina a los diabéticos? ¿Saben incluso cuánto ganan por vender, por ejemplo, preservativos? ¿No les hace sospechar que, por ejemplo, hay otros métodos, ¿no? Como el parche subdérmico? Hay otra cosa que es como un implante. Hay parche, implante subdérmico, que es más, dura más tiempo, pero desde luego que también es un gran negocio. Ellos los venden directamente a los gobiernos, a los estados. Entonces, la enfermedad es un gran negocio. El negocio de la venta de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, que por cierto el antipsicótico te puede dejar psicótico, es un tremendo negocio. Es un negocio no millonario, billonario de las grandes farmacéuticas. No en balde, y que ya les platicaban en sesiones pasadas, uno de los financiamientos, uno de los sponsors, de los patrocinadores del muy perverso Comité Olímpico Internacional, un organismo masónico, es Procter Gamble, que entre otras cosas, bueno, se dedica al área de la farmacéutica. ¿Qué es lo que quieren? En realidad el padre también ha perdido la autoridad sobre el niño. No puede decidir ciertas cosas ya que antes debería de decidir el padre. No puede meterse en ellos, tiene que dejarlo hacer. No puede educar, no puede asumir esa responsabilidad. Imagínense, yo les pongo un ejemplo, ¿no? A mis alumnos. ¿Qué harían ustedes si su hijo, un hijo pequeño, les hace berrinche en la, les hace berrinche en un centro comercial, en una plaza comercial? ¿Qué haces? Alguien te va a grabar. Y si no haces nada, o sea, si no lo ignoras, dirá, bueno, pues cuando te calles, te voy a hacer caso, que es lo más adecuado. Entonces no faltará quien en esta sociedad en donde todos nos vigilamos a todos, ¿no? Como el Big Brother, el gran hermano del libro de Orwell, en 1984. Entonces, ¿qué es? O sea, es decir, te puedes viralizar por ser un mal padre porque tu hijo estaba haciendo berrinche y tú no le hiciste caso. Si actúas de una manera disciplinaria, entonces te metes en otro problema. ¿Qué haces? Tienes que llegar a ser cómplice del niño y acceder ante él, acceder a su chantaje, porque un berrinche, por supuesto que lo que es un chantaje. Entonces el padre ha perdido, o sea, no puede decidir sobre lo que come el niño. O sea, el niño piensa que es servicio a la carta, que él puede decidir lo que él quiera. Él puede demandar a sus padres absolutamente por lo que él quiera y los jueces le van a dar la razón. Puede hacer lo que él quiera. Entonces, y otra vez volvemos a lo mismo. Bueno, es que un niño es ineducable si no hay autoridad. Y entonces ya descubrimos que los profesores ya no tienen autoridad sobre los niños, pero tampoco lo tienen los papás. No puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Los pedagogos me dicen que lo tengo que querer sin condiciones y que lo tengo que llenar de apapachos aunque me esté insultando, aunque me esté agarrando a patadas, aunque no quieras. Tiene que haber disciplina.
Si no hay disciplina, un niño igualmente, sin disciplina, sin autoridad, sin obligaciones, no hay educación posible. ¿Quién está sembrando todo eso? Los entes, las élites que gobiernan el mundo, que ya no son los estados, son los grandes millonarios, los grandes oligarcas, los dueños de los grandes capitales, que no solo tienen el control económico del mundo, sino que además de todo tienen el control sobre el ser humano. Ellos son capaces, ellos tienen el poder para decidir lo que debemos de hacer o no, lo que podemos hacer o no, lo que podemos pensar, cómo podemos vivir, qué es lo que debemos de hacer. No solo trabajamos para ellos siempre, sino que además de todo, es decir, el dinero no los deja satisfechos, quieren el completo gobierno, control, poder sobre las gentes. Por eso están, por ejemplo, este tipo de empresarios, ¿no? Tan miserables, tan deleznables, como el dueño de estas cosas chafas, ¿no? De TV Azteca y de Electra. Un dueño, un tipo repugnante, me cuentan, por ejemplo, que todos lo odian en sus empresas. Y además de todo, fíjense nada más, ¿no? El narcisismo del tipo. Cuando él visita, vamos a suponer, ¿no? Visita algún banco, alguno de sus tantos negocios. Los, los empleados no lo pueden mirar a los ojos, ¿no? Es algo así como, yo creo que el señor Burns es más simpático, el señor Burns de los Simpson, pero él, si se fijan, siempre trata de salir sonriente en las fotos, ¿no? Para que nosotros veamos que no solo tiene un gran yate y muchísimas cosas, sino que además de todo es muy feliz. Por supuesto que no lo es, o al menos no lo será por mucho tiempo. El caso es que ellos pretenden el control sobre todo, sobre toda nuestra vida, el control del ser humano, el control total y absoluto. Insisto, no solo es de nuestros horarios, de lo que ganamos. Ya decía Carlos Slim, ¿no? Lo dijo hace, pienso que este mes, a más máximo el mes pasado, que bueno, pues que la forma ideal, la edad ideal para un trabajador retirarse son los 75 años, ¿no? Bueno, pues sí, o sea, imagínense nada más qué clase de tipo, ¿no? O sea, pues de una vez que sean los 90, mejor vamos a retirarnos a los 95, solo porque dice Slim. Bill Gates igual, ¿no? O sea, un tipo se la pasa recomendando. Ah, por cierto, ¿no? La última de Slim fue que nos iba a regalar el PDF de algunos, de 500 títulos de libros, ¿no? PDFs que ya están por ahí. ¿Y quién rayos quiere un PDF? ¿No? Y menos de Slim. Igual Bill Gates, ¿no? Le gusta mucho hacerse pasar por buena gente, ¿no? Se pone sus suéteres así medio deslavados como los que venden en Suburbia. Pero el tipo se hizo rico vendiéndote lo mismo cada mes, ¿no? Cada año. O sea, es decir, no te vende cosas diferentes, te vende lo mismo. O sea, un celular te lo venden, ¿no? Y ya no te lo vuelven a vender, o sea, ya lo pagaste. Sí, bueno, ¿por qué a él le tenemos que vender algo que nos ha vendido ya? ¿Por qué se lo tenemos que volver a vender, a comprar el año que entra? ¿Es tan millonario por qué? Bueno, pues porque alguien que es tan millonario es porque ha dado sus productos a un sobreprecio, simplemente, ¿no? En el caso de Bill Gates, pues ha sido porque porque te venden lo mismo siempre, ¿no? El mismo producto te lo vende cada mes. El caso es que esas son las personas no solo que rigen los destinos de la economía, pueden, pueden quebrar a un país entero. Son, o sea, son los seres, los sujetos deleznables que tienen el control absoluto sobre el ser humano. Ellos son dueños de nuestros hijos para hacer lo que ellos quieran. Ya le quitaron la autoridad a los profesores. Los profesores lo único que pueden hacer es dotarlos del conocimiento, entre comillas, el conocimiento que necesitan para ser sus empleados. No los enseñaron a pensar, ¿no? O sea, es un soldadito, es un soldadito moldeado para la sociedad de hiperconsumo.
ya le quitaron la autoridad a los padres. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, a través de las instituciones educativas, a través de la ONU y todas sus agencias. O sea, todo lo que se enseña en las escuelas públicas en todo el mundo, vamos a decir, bueno, al menos hablando del mundo occidental, no es realmente decisión de las instituciones educativas locales, no. O sea, si yo tengo que enseñar esto porque la ONU me lo dice. Y si no lo hago, entonces me sancionan de esta u otra forma. Por eso es que vemos que todo este rollo de las diversidades, que todo este rollo es tan reiterativo y reiterativo y reiterativo, una y otra vez hablan de eso y tal, 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 tal. Bueno, ellos son los verdaderos dueños de nuestros hijos. Ellos son los verdaderos, la gente que educa a nuestros hijos. No lo educa el profesor, no educan a nuestros niños nosotros, lo educan ellos. Lo educan sus medios de comunicación, sus productos. La ideología que tienen nuestros niños es esa. Entonces, ya para terminar, cuando un niño es ineducable, ¿qué ocurre? Porque además de todo, acuérdense una cosa, la familia es un estorbo. Las instituciones tradicionales, o sea, cualquiera que se atreve, ¿no? A hablar de Dios, bueno, para los medios de comunicación son ultraconservadores y de ultraderecha. ¿Qué te hace ser? Ya ni siquiera o sea, es decir, simplemente lo que no responde a su ideología progre es de ultraderecha o ultraconservador. Ellos son los dueños de nuestros hijos. No nos hemos dado cuenta de eso. Nosotros mismos hemos perdido autoridad sobre nuestros hijos. Son ellos, que además de todo hay una cosa. No me quiero ir sin decir esto. Y eso lo pueden checar ustedes. Ahí está el libro de Los Brujos del Poder de Jesús Gil Olmos, un connotado periodista. Pero ustedes pueden, ese libro es una muy buena referencia, pero lo pueden mirar en todos lados. Esas élites, esas oligarquías son sobre todo satánicas. ¿Creen que el satanismo no existe? Bueno, pues los invito a un exorcismo para ver que sí existe. O vayan de preferencia no vayan, es un decir, o vayan a todos esos rituales en donde se rinde culto y pleitesía al maligno. Esos millonarios todos esas personas de gran poder, de gran poder, de grandes fortunas, son básicamente satánicos. ¿Por qué? O sea, su Dios es el dinero, su Dios es la perdición. Quieren la destrucción del ser humano, por eso les preocupa tanto las familias y hablan tan mal de la familia y hablan tan mal del rol, o sea, los padres, los varones, no son más que violentadores, los que son tiranos, patriarcales y las madres. Hoy en día una mamá pues, es un sinónimo de vieja taruga, ¿no? Y no te alíes con eso, hay una estructura, un monstruo heteropatriarcal que no quiere que yo sea feliz, ¿no? Y entonces pues hagamos lo que nosotros queramos, ¿no? No todas, la gran mayoría de las producciones de Netflix en eso se basan. O sea, es decir, en mostrarse, ya es la de la diversidad, la película, la serie de la diversidad, que solo puedes ser feliz si estás en el rollo de la diversidad. Solo puedes ser feliz si te desatas, si te deshaces de la soga, de las cuerdas opresoras del monstruo heteropatriarcal, heteronormativo que no nos deja ser feliz. Siempre al final, parece ser, llegamos al mismo punto. Nuestros hijos ya no son nuestros. La educación que le damos a nuestros hijos no son nuestras. La educación que le brindan las instituciones públicas y privadas tampoco son nuestras. Nosotros somos como unas marionetas que nos dirige un puñado de personas, no son pocos. Hay un economista, Lorenzo Ramírez, español, que colabora en un medio muy importante, que tiene un canal en YouTube muy importante que se llama Negocios. Él afirma que no son pocos, o sea, es decir, no es un grupo reducido, tampoco son muchos ciertamente, tampoco es que todos se conozcan y se junten para hacer sus rituales malignos,
leer el Necronomicon y esas cosas. Algunos se reúnen en ciertos clubes exclusivos, por ejemplo, Bilderberg. Algunos se reúnen, algunos se conocen, obviamente el mundo es grande y habrá otros lugares en donde sean dominados, en donde las fuerzas dominantes sean otras, ¿no? O más bien los protagonistas dominantes. Pero lo que sí, lo que él sí afirma, y eso, vaya, simplemente hay que investigarlo, o basta investigarlo, lo que él se afirma es que todas esas élites son satánicas, rinden culto a un ente maligno, que es el que quiere la destrucción de, del ser humano, ¿no? De nuestra dignidad, de todo. Acuérdense una cosa que mencionábamos la vez pasada y que después podemos indagar, ¿no? Que podemos hablar más a fondo. Bueno, ¿por qué están tan interesados en las energías verdes, en las energías limpias, en todo este asunto del calentamiento global? Si ellos son los primeros derrochadores de recursos y los máximos destructores del medio ambiente. Taylor Swift, que recibe millones por pertenecer a esa campaña contra el calentamiento global, pues es una de las principales contaminadoras porque viaja en jet privado, ¿no? Es decir, puede viajar de otra manera, pero su jet privado contamina más en un rato, en un mes, de lo que contaminará 100 personas normales en toda su vida. ¿Por qué están tan interesados en eso? Bueno, están tan interesados porque las energías limpias son un gran negocio para ellos, que por cierto son negocios bastante sucios. Primero. Segundo, por esa psicosis, ese miedo que engendran en las personas. Es decir, yo engendro miedo y entonces automáticamente tú me necesitas. Yo soy ese presidente, yo soy ese ente, yo soy esa institución, esa organización, ese lo que sea. O sea, las grandes instituciones de la ONU, las grandes instituciones como Open Society, de los grandes millonarios de George Soros, son los que financian todos estos movimientos colectivos feministas, de las minorías y entre esas cosas contra el calentamiento global. Y entonces es el miedo y finalmente es el control del ser humano. Es decir, si yo te meto a ti, meto en ti esa psicosis, entonces tú no, lo más seguro es que tú no te vayas a reproducir, ¿no? Aunque ellos, como insisto, como insistía en las clases, en las sesiones pasadas, se reproducen como cucarachas. Esa incongruencia, esa doble, triple moral de la oligarquía que hace una cosa y que dice otra, simplemente es el control del ser humano. Entonces, no hay autoridad. Los profesores hemos perdido esa autoridad. Los padres han perdido esa autoridad. ¿Quién educa a nuestros hijos? La oligarquía, la perversa oligarquía, las perversas élites que hacen de nuestros hijos simplemente títeres manipulados, eh, convenientemente programados para pertenecer a esta sociedad de consumo, esta sociedad de hiperconsumo. Que si les va bien, bueno, serán triunfadores, y si no, tengo muchísimos medicamentos contra todos los trastornos que van a sufrir por el resto de su vida. Bueno, muchas gracias, aprecio sus comentarios, aprecio que hayan llegado hasta el final de esta reflexión y los espero en citas posteriores. No se olviden enviarme sus preguntas, sus sugerencias y demás, y si pueden compartirlo. Cuídense mucho, Dios los bendiga, adiós.